Romanos capítulo 2, versos 25 al 29. Vamos a continuar con la segunda parte del tema anterior, que es la falsa seguridad y la hipocresía. Esta es la segunda parte y hoy también terminamos el capítulo 2 con la enseñanza número 20. Ya llevamos 20 enseñanzas. Vamos a culminar el capítulo 2 con 20 enseñanzas, para que, si Dios lo permite, en las próximas semanas podamos iniciar el capítulo 3. Dice entonces el apóstol Pablo lo siguiente, Romanos 2, 25 al 29, lo siguiente: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una de las tendencias que tenemos los seres humanos es guiarnos por lo externo, por las apariencias, por el obrar externo de las personas. ¿Y cuál es la tendencia que tenemos? Es que cuando observamos ciertos aspectos, ciertas obras, ciertas liturgias, ciertos rituales externos, generalmente el ser humano concluye: tal o cual persona debe ser un buen creyente, debe ser un amante de Dios. Por alguna razón se consagra, por alguna razón se bautizó, por alguna razón se circuncidó, en el caso del judío. Por alguna razón andan con los rollos o con los pergaminos en sus manos. Entonces, como seres humanos tenemos esa tendencia que cuando observamos a seres humanos haciendo algunas prácticas religiosas, el ser humano en general concluye: debe ser un buen creyente, debe ser un buen religioso, de seguro va al cielo. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque los seres humanos tenemos esa tendencia a guiarnos excesivamente por lo externo. Como no podemos observar lo interno, porque no somos Dios, entonces lo más fácil es guiarse por lo que aparenta el ser humano, por las obras externas. Entonces esa es la razón por la cual nos guiamos muchas veces por la primera mirada de una persona, porque como no podemos penetrar el interior, como no podemos conocer la intimidad de los corazones, entonces claro, lo más fácil es deducir que cierto religioso es bueno porque hace ciertas cosas o porque ha cumplido ciertas leyes litúrgicas de tal o cual religión. Pero como hemos observado, hermanos, que a la luz de la Biblia, esta tendencia del ser humano no necesariamente es correcta. Porque tú puedes observar a una persona que va todos los días a la iglesia, que se ha bautizado, que ha cumplido todos los mandamientos de la iglesia, que se conoce todos los estatutos de la organización cristiana, que va continuamente hasta con su familia, probablemente esté en el púlpito predicando, etcétera, 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 y su destino ser el infierno. Porque lo que determina la entrada al cielo no es necesariamente lo que se hace religiosamente de manera externa. El judío fue confrontado de una manera muy directa por Pablo. Desde el capítulo 2, porque dijimos, primero aborda del 1:18
al 31 aborda al gentil, trata con el gentil. Pero como la iglesia en Roma estaba constituida de gentiles y judíos, entonces el judío pudo haber pensado, en realidad Pablo tiene razón, los gentiles son terribles pecadores, atestados de toda inmundicia, perversidad, fornicación, etc. Entonces Pablo, ¿qué hace? Ahora sienta en el banquillo al judío, para que el judío no pensara de que solo el gentil podía ser juzgado, sino también el judío. Y por eso comienza a señalar Pablo que no importaba que tuviese la circuncisión, que no importaba si tenía la ley en sus manos. Se creían guía de ciegos, creían que eran instructores de los indoctos, maestros de ciegos o de niños, etcétera, etcétera. Porque había también una hipocresía dentro de esa religiosidad en el judío, porque enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos. Predicaban que no había que robar, ellos robaban. Predicaban que no se había que adulterar, pero ellos adulteraban. Predicaban de la idolatría, pero cometían sacrilegios. Entonces la realidad religiosa del judío no era necesariamente camino seguro al cielo, porque al igual que el gentil, eran culpables y eran pecadores que si no se arrepentían, les esperaba la condenación eterna, tal cual como al gentil. Y ahora, cuando observamos el verso 25, Pablo inicia ahí con la palabrita pues. Como Pablo ha venido señalando al judío, que él tiene el nombre de judío, se apoyaba en la ley el judío, conocía la voluntad de Dios porque tenía la letra de la ley, era instruido y eran capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. El problema en el 24 decía lo siguiente: Pablo, como está escrito, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, ¿de qué les sirve a ustedes haber recibido la ley? ¿De qué les sirve a ustedes haber sido el pueblo escogido por Dios, Deuteronomio 7, por amor, etcétera? ¿De qué les sirve a ustedes si ustedes son causa para que los gentiles blasfemen de nuestro Dios? ¿De qué les sirve predicar que no se ha de hurtar si ustedes tropiezan al gentil para que el gentil blasfeme contra Dios? Y ahora Pablo dice, pues en verdad, la circuncisión aprovecha, o la circuncisión tiene valor, o la circuncisión es beneficiosa con una condicionante. ¿Cuál es? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aparece una palabra extraña aquí a lo mejor para más de alguien, que es la palabrita circuncisión. ¿Por qué Pablo menciona ahora la circuncisión? Bueno, rápidamente podemos contestar, bueno, porque él está ahora tratando con el judío. Y la circuncisión tenía un propósito, ya lo vamos a ver. Otra pregunta interesante es, ¿qué pensaba un judío con respecto a la circuncisión? Esas dos preguntas, por favor, manténgala en mente. Primero, ¿por qué Pablo menciona ahora la circuncisión? Y en segundo lugar, ¿cuál era el concepto de la circuncisión en la mente del judío? Bueno, vamos en primer lugar a Génesis 17 para ir definiendo algunas cosas y poder entender el mensaje de hoy. Génesis 17. Las dos preguntas anteriores son preguntas relevantes, muy importantes antes de analizar el texto en profundidad. Dice Génesis 17, del 10 en adelante, lo siguiente. Este es mi pacto, aquí está hablando con Abraham, que guardaréis entre mí, dice Dios, y vosotros, y tu descendencia después de ti, Abraham. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal, eso es muy importante, y será por señal del pacto.
Ahí estamos entendiendo ya lo que es la circuncisión o lo que representaba la circuncisión. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado. Noten otro verbo importante ahí, verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, es decir, el que no se ha circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, mire la consecuencia de esto, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La palabrita circuncisión es corte en el hebreo. Era una cirugía en el prepucio del varón a los 8 días de nacido. Esa era la acción concreta, cortar el prepucio del miembro, en este caso del varón, a los 8 días de edad. Un comentarista dice lo siguiente, cito, era una cirugía que se llevaba a cabo en el órgano reproductor masculino, cortando el pedazo de piel que podía dar lugar al cultivo de enfermedades por la bacteria que se acumulaba ahí. De hecho, agrega este comentarista, las mujeres judías a lo largo de la historia han mostrado tener menor nivel de cáncer de cuello de útero. Fin de la cita. Ahora es muy importante señalar lo siguiente. Más allá de los beneficios médicos que podía en este caso generar la circuncisión, esta cirugía, hermanos, apuntaba a algo espiritual, a la necesidad que el judío tenía de quitar el pecado de su corazón, pero a través de una acción física, a través de una acción, en este caso, ritual, que era la circuncisión o la cirugía en el prepucio del varón. En palabras de John MacArthur, él comenta lo siguiente. No hay duda, dice él, que esta cirugía representaba simbólicamente la pecaminosidad del hombre que se transmite de generación en generación. Precisamente el órgano reproductor del hombre necesitaba purificarse con la remoción de su encubrimiento, de modo que el hombre es pecaminoso en el centro mismo de su naturaleza y necesita limpieza profunda en su corazón. Fin de la cita. Bueno, dicho eso, ¿qué comenzó a pasar en la mente del judío una vez que Moisés o Dios a través de Moisés establece la circuncisión como una señal de un pacto? El judío comenzó a elevar la circuncisión como un elemento de salvación. Sin embargo, el valor de la circuncisión, hermanos, no radica en el acto mismo, no radica en el ritual mismo, sino en la realidad que representa la circuncisión. ¿Es verdad que era importante la circuncisión para el pueblo de Israel? Claro que sí. ¿Era un ritual que se debía hacer? Claro que sí. Pero no era un requisito para salvación. No era un requisito para entrar al cielo. Era una señal externa del pacto que Dios hizo con Abraham y en consecuencia con su descendencia. ¿Qué representa entonces la circuncisión? Bueno, lo que ya dije, es una señal externa, física y sello al mismo tiempo del pacto de Dios unilateral con Abraham. Por lo demás, un pacto de gracia. No olvidemos, hermanos, que desde el principio Dios separó a Israel de las demás naciones. Dios apartó a Israel. Dios quería que a través de Israel su nombre fuera conocido, su gloria fuera esparcida por las demás naciones. Y esa era una señal externa. ¿De qué? De apartamiento de Israel, como lo vimos
algunas semanas atrás a partir de Deuteronomio 7. Entonces Dios separó esta nación de Israel de otras naciones hasta que viniera el Mesías. Los marcó físicamente y la idea era mantenerlos separados de todas las demás naciones. Así como Dios hizo un pacto con Noé, ¿recuerdan? ¿Qué señal le dio Dios a Noé en los cielos? El arco iris. De la misma manera en que Dios hace un pacto con Noé y como señal establece un arco iris en el cielo, de la misma forma Dios hace un pacto con Abraham y como señal ya no es el arco iris. La señal ahora era la circuncisión en el prepucio del varón a los 8 días de nacido. Porque eso representaba el pacto de Dios, la marca de Dios al pueblo, pero al mismo tiempo, enfatizo esta idea, la necesidad del judío de sacar de su corazón el pecado, como lo vamos a ver a continuación. Regresamos a Romanos capítulo 2. Dicho eso, o habiendo explicado brevemente lo que es la circuncisión, volvamos a leer entonces el verso 25. Pues en verdad la circuncisión, es decir, el corte, la cirugía en el prepucio del varón, que representaba el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, aprovecha, tiene valor si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, es decir, aunque te hayas circuncidado físicamente y aunque físicamente tienes la señal de judío, viene a ser incircuncisión. Por tanto, podemos deducir del texto lo siguiente: la circuncisión, hermanos, tenía valor para el judío siempre y cuando el judío obedeciera la ley por la fe. No de manera religiosa, no de manera superficial, no de manera externa, aparente, como lo hacían los judíos fariseos. Una persona que guarda la ley, en el contexto aquí de Romanos, es una persona que ya ha sido alcanzada por la gracia de Dios mediante la fe. Y una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios mediante la fe, ¿qué comienza a hacer ahora? A obedecer la ley. No para ganar el cielo, sino porque ya el cielo lo alcanzó a él. Y ahora comienza a demostrar y a dar fruto de obediencia por haber sido alcanzado por gracia mediante la fe. Entonces, ¿qué pasaba con el judío? El judío decía: yo ya tengo la marca, está todo bien. Yo ya tengo la circuncisión, está todo bien. No, te equivocas, porque no estás obedeciendo la ley. No estás demostrando que ahora Cristo es el cumplimiento absoluto de la ley de Dios y en Él descansa ahora nuestra fe, nuestras obras, etcétera, etcétera. Entonces, esta circuncisión, hermanos, valía de algo, dice Pablo, o aprovecha si guardas la ley. Pero si no lo haces, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, es como que si nunca te hubiese circuncidado. Entonces, esto es lo que pensaba el judío, que el tener la circuncisión le aseguraba la salvación a través del pacto de gracia que Dios había hecho con Abraham. Escuchen lo que dijo el rabí Meraquén en su comentario a los libros de Moisés. Él dijo, cito, nuestros rabís, dice, han dicho que ningún hombre circuncidado verá el infierno. Imagínense, circuncidado al cielo, circuncidado al cielo, circuncidado al cielo. O sea, él pensaba que por el hecho de tener la marca externa, las puertas del cielo se abrían de par a par para que pudiese entrar. Otro rabí dijo lo siguiente, la circuncisión salva del infierno. El Midrash Tehilim, que es otro comentario judío, dice así, Dios juró a Abraham, escuchen hermanos, Dios juró a Abraham que nadie que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Por eso se acuerda lo que les dije algunos sábados atrás,
¿Qué pensaban algunos judíos? ¿Qué enseñaban? Que Abraham, no Pedro, estaba parado en la puerta del infierno. Y cuando veía a un judío circuncidado acercarse, los mandaba de vuelta. Ustedes no pueden entrar al infierno. Porque si son judíos, si están circuncidados, el infierno no es para ustedes. Imagínense. Por eso, hermanos, es que Pablo tiene que ser tan directo aquí. Por eso es que Pablo, hermanos, tiene que echar por tierra la falsa seguridad del judío. Tiene que destrozar la falsa seguridad que el judío tenía en el linaje, en Abraham, en la circuncisión, en la ley, en los pactos. ¿Qué sacaban con tener la ley y la circuncisión si a Cristo lo crucificaron en la cruz? ¿Qué sacaban con inclusive enseñar la ley o mostrar que eran judíos porque habían sido circuncidados si no creían en el Mesías, si rechazaban al Mesías? ¿De qué les servía todo eso? ¿De qué les aprovechaba eso? Entonces enfatizo, hermanos, esta idea. El valor de la circuncisión no radica en el rito mismo, sino en la realidad que eso representa. Lo mismo sucede hoy día si hacemos una aplicación en el contexto nuestro. Hay gente que cree que por tomar la cena del Señor va derecho al cielo. Hay otras personas que piensan lo siguiente, que porque se han bautizado van derecho al cielo. Y eso es un error. El mismo error que cometía el judío lo podemos ahora contextualizar con la cena del Señor y el bautismo. Hermanos, ¿tenemos que bautizarnos para obedecer a Dios si hemos creído? Sí. Pero hay gente que va al infierno aún cuando se haya bautizado. Hay gente que les espera el infierno en las iglesias aún cuando tomen la cena del Señor. Hay iglesias que toman la cena del Señor todos los domingos. Hay otros que la toman una vez al mes. Imagínate, alguien podría decir, yo voy a una iglesia que tomo la cena del Señor todos los domingos. Sí, pero podrías irte al infierno, porque ni el bautismo ni la cena del Señor son requisitos para salvación. Pero el que ha creído, ¿se debe bautizar? Sí. ¿Y participar de la cena del Señor? Sí, pero no porque sean requisitos. Lo mismo pasaba con la circuncisión física. No aprovechaba de nada si no se manifestaba la realidad, en este caso de la fe en el Señor Jesucristo. Otra pregunta, hermanos, interesante para ustedes, ya algo dije. ¿Se bautizan algunas personas sin ser salvos? Repito. ¿Se bautizan algunas personas sin ser salvos? Sí, hay un montón. Y eso no les asegura la salvación. Hemos tenido que conversar en el liderazgo con algunas personas que se han bautizado. Y les hemos tenido que decir esto mismo. No creas que por bautizarte 1, 2, 5 años atrás vas a entrar al cielo. Porque tu conducta en la iglesia está mostrando algo diferente, que no se condice con el bautismo que tuviste 2 o 3 años atrás. Y hemos tenido que decirles que aun cuando se bauticen y si se mueren hoy podrían ir al infierno. Hemos tenido que decir esto en algunas partes y con algunas personas. Bueno, la circuncisión, para que fuera válida, debía ir acompañada de la realidad interna, expresándose en una obediencia a la palabra de Dios. Segunda frase del verso 25. La palabrita transgresor ahí es alguien que pasa los límites. Es alguien que va más allá de los límites. ¿Quién regula los límites aquí? Bueno, la ley. La ley establece lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El que viola la ley, el que traspasa la ley, es un transgresor de la ley.
La ley dice esto, aquí tienes que moverte. Si yo me salgo de esa línea, ¿en qué me vuelvo? En un transgresor de la ley. Por lo tanto, aquí Pablo dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, el corte que te hicieron a los 8 días, viene a ser o se convierte como si nunca te hubieses circuncidado. Porque a los ojos de Dios, ese cortecito que se hizo era solamente una señal externa. Esta actitud hipócrita y desobediente del judío, aunque estuviera circuncidado, lo haría quedar en el mismo nivel que un gentil, es decir, incircunciso. Verso 26, sigue explicando Pablo aquí. Sí, pues, el incircunciso, es decir, el gentil, si este gentil guardare las ordenanzas de la ley por haber sido alcanzado por la gracia de Dios mediante la fe, escuche la pregunta de Pablo, ¿no será tenida su incircuncisión? Es decir, él no se hizo el corte, él no se circuncidó su prepucio, pero ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El incircunciso aquí, sin lugar a dudas, es el gentil. Pero si este gentil guarda las ordenanzas de la ley como evidencia de su salvación, entonces pasa a ser considerado por Dios como si estuviese circuncidado. Porque interiormente Dios se ha hecho realidad. Sigue explicando verso 27 Pablo. Y el que físicamente es incircunciso, es decir, sigue aquí con el gentil, incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Escuchen ahora, esto tiene que haber sido terrible para el judío, porque Pablo le dice que este gentil, que no es circuncidado, pero que guarda la ley, va a hacer algo, te condenará a ti, te va a juzgar a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, nuevamente aquí Pablo en el verso 27 señala al gentil que no se ha circuncidado físicamente, pero si ha creído en Cristo, si ha depositado su fe y confianza en el Señor, esa confianza y esa incircuncisión va a ser tenida por Dios como circuncisión y al mismo tiempo va a juzgar al judío. Lo va a juzgar, ¿por qué? Porque el judío, teniendo la ley y la circuncisión, es un transgresor de la ley. Ese es el punto de Pablo. Entonces aquí Pablo nuevamente señala los dos grandes beneficios, las dos grandes falsas seguridades que el judío tenía. ¿Cuáles son? Verso 27 en el centro. La letra de la ley, es decir, los mandamientos explícitos de la ley, y la circuncisión. Pero ¿cuál era el problema del judío? ¿Era circuncidado físicamente? Sí. ¿Tenía la ley? Sí. Mucho más. Enseñaba que no había que hacer esto. Juzgaba al gentil porque era, según él, más pecador. Se gloriaba en Dios, conocía la voluntad de Dios, era instruido. Si tú le preguntabas a un judío, ¿esto es bueno, judío? Sí, claro. Le preguntabas al mismo judío, ¿y esto es malo? Claro, te decía, porque la ley dice tal cosa. Pero su circuncisión, el hecho de tener la ley, no le sirvió para ser obediente a Dios. Simplemente tenía en sus manos la ley y simplemente tenía la marca externa de la circuncisión. Pero en el interior, su corazón era rebelde, desobediente, no sometido al Señor de la ley. Y por esa situación entonces, ese símbolo, esa señal no le servía o no tenía valor para el judío. Y por esa razón entonces, Dios, o sea, Pablo dice, a ver, gentil, ven para acá. Tú eres un hacedor de la ley porque Dios te ha justificado. Mira, judío, aquí tengo al gentil obediente a Dios. No es circuncidado. Tú dices que este gentil es un perro.
Sí, contestaría el judío, es un perro el gentil. Tú dirías que el gentil no merece el cielo. No, porque nosotros fuimos escogidos por Dios. Pablo le hubiese dicho, sí, pero escucha bien, judío, tú tienes en tus manos la ley, tienes la circuncisión. Pero Él te está juzgando a ti, porque sin tenerlo obedece la ley y tú no lo haces. Entonces ellos, ¿qué hacían? Simplemente descansar superficialmente, humanamente, religiosamente en la circuncisión y en la ley. Tenían la señal, tenían el símbolo, tenían la marca, pero si la realidad no es unida a la señal, no sirve de nada. Lo dije una vez, este anillo que tengo aquí en mis manos no es la realidad. Este anillo que tengo en mis manos es simple y sencillamente una señal. Esta señal no valdría de nada si yo, como hizo el pueblo de Israel, sirvió a otros dioses, adulteró con otros dioses, fornicó con otros dioses. Si tú le preguntas a tu esposa, ¿qué prefieres, amor? ¿Prefieres tenerme sin anillo, sin la señal, pero serte fiel? ¿O con el anillo, pero serte infiel? Te aseguro que tu esposa te dirá, te prefiero sin anillo, pero que me seas fiel. Prefiero la realidad, no quiero la señal. Eso era la circuncisión. La circuncisión era el anillo, la señal. Pero si no iba acompañada de la fidelidad del judío a Dios, ¿de qué podía servir? Lo único que servía la señal del judío, la circuncisión, era para testificar en contra de él. Porque el judío no llevaba a cabo la realidad que debía de significar en este caso la circuncisión o la señal externa. El argumento de Pablo entonces es, para concluir esta idea del verso 27, la falta de la circuncisión no condena al gentil y ser circuncidado no salva al judío. Porque si tanto el gentil como el judío no muestran la realidad que es la fe en Cristo, la circuncisión no vale ni la incircuncisión vale algo. ¿Por qué? Porque por sobre la circuncisión ahora está el sometimiento, la obediencia al Señor de la ley. Miren en 1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19. Ahora, mientras buscan 1 Corintios 7, 19, la esposa un día le dice al esposo, ¿por qué perdiste el anillo? No me malinterprete ahora el varón, ¿ah? ¿Viste, vieja? Tenía razón. No vale el anillo, no importa dónde lo dejé. No, cuiden su anillo igual. Porque aparte de que costó plata, hay que cuidarlo. Yo no estoy diciendo que el anillo no sirve para nada y ahora lo va a dejar en cualquier parte, porque finalmente sigue siendo una señal de nuestro pacto que hicimos con nuestra esposa. Un pequeño alcance por si alguien entiende lo contrario. Dice 1 Corintios 7, 19. Escuchen, hermanos, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Detengámonos aquí un minuto. Bueno, pongámonos de acuerdo, pastor. Eso no es, pues. Bueno, aquí lo que está señalando, este es un pasaje paralelo a lo que está hablando Pablo. La diferencia aquí es que está hablando a los corintios. Había otra realidad allí. Pero sigamos leyendo el texto. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Viene el judío, representado por la circuncisión. Me dice, mire pastor, fui circuncidado. No te vale de nada. ¿Guarda la ley de Dios por la gracia mediante la fe? No, no vale de nada. Viene el gentil y me dice, yo no fui circuncidado, pastor. ¿No vale de nada?
no vale de nada, pero crees en Cristo, sí vale algo ahora. Porque eso tiene o manifiesta una realidad espiritual. Regresamos a Romanos 2, verso 28. Continúa Pablo aquí con el judío. No olviden que aquí el protagonista o el objeto de confrontación, de exhortación aquí es el judío. Dice verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, es decir, en el prepucio del varón a los 8 días. No es eso. Verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío verdadero, en el contexto de Romanos 2, se distingue de otra persona no por la señal externa, en este caso por la circuncisión, sino que se distingue por una realidad interna. Pero ellos pensaban, repito, que habría una especial consideración por ellos porque tenían la marca externa. Acompáñenme allí a Jeremías capítulo 9, porque los profetas inclusive ya habían hablado claramente que la mera circuncisión física no tenía algún poder especial o beneficio especial delante de Dios. Y esto lo dice claramente Jeremías en el capítulo 9, verso 25 y 26. Interesante pasaje. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado, a todo judío. Imagínate aquí al judío escuchando esto. Jeremías dice el profeta: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. En el pensamiento judío hubiese dicho alguien esto: ¿Dios nos va a castigar a nosotros? ¿Cómo nos va a castigar si soy circuncidado? Es que a Dios no le importa eso. Si desobedeces la ley, te va a castigar igual, aunque hayas tenido la ley, la señal física. Castigaré a todo circuncidado. ¿Y a quién más? Y a todo incircunciso, porque Dios no hace acepción de personas en el juicio. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa. ¿De qué? De corazón. Lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 2. Entonces, hermanos, notamos nosotros aquí los contrastes que hace Pablo y ahora aquí esta diferencia que hace Jeremías. Una cosa es ser judío de nacimiento y otra cosa es ser judío por regeneramiento. Toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué Jeremías aquí tiene que agregar incircuncisa de corazón? Porque fueron circuncidados físicamente, pero no de corazón. Vamos a Deuteronomio 10 para explicar algo muy importante. Deuteronomio capítulo 10. Verso 16. Deuteronomio 10, 16. ¿Qué dice aquí? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis,
más vuestra cerviz. Imagínate estas palabras, hermano. Pon atención a lo siguiente. El judío, lo único que conocía era la circuncisión de su prepucio del varón a los 8 días. Ahora escuchan a Moisés y les dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. El pensamiento del judío: ¿cómo corto mi corazón? ¿Cómo meto la mano por dentro y circuncidar mi corazón? Si él tenía en su mente la circuncisión, el corte, la cirugía del miembro varón de su prepucio a los 8 días. Deuteronomio capítulo 30. ¿Cómo circuncidar el corazón? ¿Cómo lo hacemos? Deuteronomio 30, verso 6. Y circuncidará, no ustedes judíos, no Moisés, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, coma, efecto, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Por qué el judío no se podía circuncidar a sí mismo el corazón? Porque la circuncisión del corazón es una obra única y exclusivamente de Dios. Solo Él lo puede hacer. Es una obra sobrenatural, es una obra milagrosa. Dice Salmo 2, Jonás capítulo 3, Apocalipsis 7, la salvación es de Jehová. Y noten ustedes el texto, leámoslo de nuevo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que Israel recién pudiese comenzar a amar a Jehová tu Dios. Para que ames, dicho de otra forma, si no eran circuncidados en su corazón, ¿podrían tener la capacidad humana de amar a Dios? No. Por eso Dios tenía que intervenir en ellos. Por eso el glorioso pasaje de 1 de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros lo escogimos a Él porque Él nos escogió primero. Nosotros fuimos a Él porque Él nos atrajo primero. Juan capítulo 6, 44. Los frutos, el amor a Dios, el amor a la ley, el amor a la palabra, es el efecto de la obra sobrenatural de la circuncisión de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué el judío no podía amar a Dios? Porque lo amaban, entre comillas, descansando en el ritualismo, descansando en la superficialidad de la ley, descansando en la hipocresía, descansando en su linaje, descansando en la ley. Se volvieron hipócritas. Cumplían ritualmente las cosas de la ley, externamente las cosas de la ley, pero no entendían que si Dios no operaba en su corazón, no podrían amar a Dios con todo su corazón. El judío podía intervenir solo el miembro físico del varón, pero solo Dios podía intervenir el corazón. Lo mismo sucede hoy día en el siglo XXI con las religiones. ¿Qué tratan de hacer las religiones?
tratar de agradar a Dios, tratar de serle agradable de alguna forma, acepto de alguna forma. ¿Descansando en qué? Rituales, liturgias, la iglesia, la denominación, la organización, el bautismo, los sacramentos. Pero si tú penetras el interior de la gente, es gente que practica el pecado, como decía en capítulo 2. No es gente que tiene el Espíritu Santo, que no ama a Dios con todo su corazón, porque no han sido circuncidados del corazón aún. ¿Qué demanda Dios para eso? Arrepentimiento personal y fe personal en el único que los puede salvar, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es increíble, hermanos, que aquí Dios o Moisés habló ya de la obra del regeneramiento, habló de la obra que va más allá de la mente humana. ¿Qué fue lo que le sucedió a Nicodemo? Juan capítulo 3 del 1 al 11. Señor, maestro, rabí, sabemos que vienes de Dios por las señales que haces. Nicodemo, mira, te quiero decir algo, le dice, parafraseando el texto. Necesitan nacer de nuevo. Nicodemo no entendió nada. ¿Cómo es posible que tenga que volver a entrar siendo viejo, entrar al vientre de mi madre? Nicodemo no entendía nada, siendo maestro de Israel. Nicodemo no entendía la circuncisión del corazón, pero pregúntale de la circuncisión física. Lo sabía muy bien. Por eso no entendió nada. ¿Cómo que nacer de arriba? Bueno, porque de arriba Dios baja su mano de gracia, baja el bisturí de gracia, se mete en tu corazón, cambia tu corazón de piedra que tienes y lo transforma por uno de carne, sensible, obediente. ¿Para qué? Para que puedas amar a Dios. Y Pablo eso es lo que está enseñando al judío metido ahí en la iglesia en Roma. Es verdad, habían sido circuncidados en la carne. Es verdad, habían cumplido con el ritual de la circuncisión. Pero su corazón, del judío en general, todavía no estaba regenerado. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo. Dicho de otra forma, circuncidaré su corazón, y al circuncidarlo automáticamente es nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne. ¿Qué le dije al principio? El quitar el prepucio, el cortar el prepucio y echarlo fuera del varón de 8 días, es lo que representaba espiritualmente sacar de nosotros el pecado. ¿Seguimos teniendo luchas con el pecado? Sí, pero ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, circuncidado ya. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la cirugía ya interior. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y noten, hermanos, y haré. Aquí Dios está hablando esto. Él va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Se acuerdan de Lidia? Hechos capítulo 16. Habían muchas mujeres escuchando allí a los apóstoles. Y resulta que de repente Pablo estaba predicando y la Biblia dice, y el Señor abrió el corazón
de Lidia. ¿Para qué? Para que pudiese entender, para que pudiese arrepentirse, para que pudiese recibir el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué las otras mujeres que eran sordas, que no pasó nada en su corazón? No, bueno, Dios por una obra de gracia pone sus ojos en Lidia. Y simbólicamente hablando, baja su mano, como dije, con el bisturí espiritual y circuncida el corazón de Lidia para que pudiese recibir el Evangelio. Porque es Dios, la obra es de Dios, no de los hombres. Y ahí están los hombres haciendo obras para ganar el cielo, haciendo liturgias para agradar a Dios, participando de rituales, sacramentos, etcétera. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? Justificados pues, ¿por las obras? No. ¿Por los sacramentos? No. ¿Por los rituales? No. ¿Por la circuncisión? No. Justificados pues por la fe. Entonces, cuando una persona ha sido alcanzada por la gracia mediante la fe, entonces comienza a guardar la ley de Dios y comienza a obedecer a Dios como fruto, como evidencia, como prueba de que ha sido circuncidado en su corazón. Y ya no solamente en el caso del judío, en el prepucio del varón de los 8 días. Quitaba entonces ese pedazo de carne de su prepucio, pero al mismo tiempo eso simbolizaba el quitar de sí el pecado, como dice Colosenses. Miren, vayamos allí por favor, Colosenses capítulo 2. Aquí Pablo utiliza un lenguaje figurado de la circuncisión para hablar del nuevo nacimiento. Dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cuál era la circuncisión hecha a mano? La que se hacía en el judío, la que se comenzó a hacer a partir de Génesis 17, la que era señal del pacto externo entre Dios y Abraham y su descendencia. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano o a mano. Escuchen ahora la expresión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Porque la circuncisión física era echar ese miembro, ese pequeño trozo de carne del prepucio, fuera. Ahora Pablo dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, que es el instrumento de la causa que es la gracia, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es verdad que la circuncisión representaba el pacto que Dios hizo con Abraham, pero también es verdad que era un recordatorio al judío que necesitaba una nueva naturaleza, quitarse el pecado de su corazón, no solo en su prepucio físico, sino en su interior, en su corazón. Charles Hodge dijo lo siguiente, cito, siempre que la religión verdadera declina, toma fuerza una disposición para poner énfasis indebido en los ritos externos. Los judíos, cuando perdieron su espiritualidad, supusieron que la circuncisión tenía el poder de salvarles. Fin de la cita. Por último, regresamos a Romanos 2, la última frase. Bueno, leo de nuevo el verso 29. Ahora nos va a quedar, entiendo, un poco más claro. Dice el verso 29 de Romanos 2, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión, es la del corazón,
en espíritu. ¿Por qué en espíritu? Porque ya no está considerado el prepucio físico del varón. Ahora está considerado el nuevo nacimiento, el regeneramiento, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que regenera. Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. No en letra. Y la última frase es, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para ir terminando, vamos a Mateo 6, por favor, para enfatizar algo aquí con respecto a la alabanza. Aquí hay dos tipos de alabanza. Una alabanza que es de los hombres y una alabanza que es de Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? ¿La alabanza de los hombres o la alabanza o el reconocimiento de Dios? Bueno, pero hay un problema con el ritualismo, hay un problema con la religiosidad, hay un problema con la hipocresía, y es la siguiente. Mateo 6. Noten ustedes, 6 del 1 al 4, dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Escuchen, ¿para qué hacen esto estos? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa aquí? La alabanza de los hombres. Porque estos religiosos hipócritas tocaban trompeta, decían cuánto daban, cuánto ayudaban. Eso era, ¿para qué? Para recibir alabanza de los hombres. Porque ese es el espíritu de la religiosidad. Ser reconocidos por la gente, aplaudidos por la gente, alimentar el ego de la gente. Verso 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Es decir, no necesitas la recompensa ni la alabanza de los hombres. No necesitas eso. Necesitas que Dios te alabe, es decir, te reconozca. Necesitas su beneplácito, no el de los hombres. Sigamos leyendo versos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa? Bueno, la de los hombres. Que dicen, qué gente más consagrada a Dios, cómo ora en las calles. Qué gente más dadivosa, cómo da la obra. Ahí está, esa es la recompensa, la alabanza de los hombres. 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Verso 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál recompensa? La alabanza de los hombres. Que digan, oye, este hombre que es consagrado ayuna 40 días y 40 noches como el Señor. Como pasa mucho eso. La gente que comienza a contar que estuvo ayunando no sé cuántos días y que su rostro y que ahora tiene más unción supuestamente. Bueno, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está, hermanos, la idea que Pablo está señalando en Romanos 2. En Romanos 2, cuando Pablo dice, la alabanza que viene no de los hombres, sino de Dios, es porque toda la religión, todo ritualismo, toda religiosidad, toda superficialidad, en su espíritu como tal, como esencia, tiene el propósito de elevar al hombre, el hombre elevando al hombre.
Pero cuando entendemos lo siguiente, en mí mismo soy un miserable pecador, delante de Dios no puedo ofrecerle nada más que mis pecados. Entonces, hermanos, eso exalta la gloria del Señor, eso exalta la gloria del Señor, la honra del Señor, el nombre del Señor, pero al mismo tiempo Dios nos reconoce, nos alaba en ese sentido, porque la alabanza viene de Él, el reconocimiento viene de Él. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Bien, buen siervo y fiel. Ahí hay una alabanza de Dios, hay un reconocimiento de Dios. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se acuerdan que una vez vimos eso, hermanos? ¿Tú quieres la alabanza de los hombres? ¿O quieres la alabanza, el reconocimiento de Dios? Por eso es que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por la circuncisión, no por el ritual, no por la liturgia, no por los sacramentos. Para que toda la gloria sea de Dios y únicamente de Dios, la salvación tiene que ser toda de Dios. Porque si fuera un poco Dios y un poco yo, como Dios es justo, tendría que llevarme parte de la gloria. Pero como la salvación pertenece solo a Dios y yo simplemente soy receptor de la salvación, por esa razón la gloria, la honra, la exaltación es solo y tiene que ser solo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo cantábamos recién. Nos gloriamos en la cruz de Jesucristo. Nosotros no necesitamos la alabanza de los hombres por nuestros rituales u obras externas, sino el reconocimiento de nuestro Dios que ve en lo secreto, que ve el corazón, que ve lo íntimo, no las apariencias, como suele suceder con los rituales en el caso aquí de los judíos. Para terminar, o antes de orar, los judíos se jactaban de su posición en Abraham, descansaba su confianza en el hecho de poseer la ley, en la circuncisión. Por todas estas cosas pensaban que eran salvos y además eran hipócritas. El pasaje que leyó el hermano Gabriel, Mateo 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a declarar el Señor? Nunca los conocí. Pero todas las cosas externas que acompañaban a estos hombres no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque no guardaron la ley. Es decir, no hicieron la voluntad de Dios. Bueno, si hacemos la última aplicación para nosotros como iglesia, puedo decir lo siguiente. Tú puedes venir a esta iglesia. Puedes ofrendar en esta iglesia. Y buenas ofrendas. Puedes venir a los estudios y a todos los estudios. Pudiste haberte bautizado aquí. Puedes estar participando de la cena del Señor continuamente en esta iglesia. Y aún así, irte al infierno. Porque esas cosas no salvan. Esas cosas, como pensaba el judío, no traen salvación. No es automáticamente salvación. Ahora, cuando Dios nos salva verdaderamente, ¿anhelas venir a la iglesia? ¿Anhelas ofrendar? ¿Anhelas venir a los estudios? ¿Para ganarte el favor de Dios? No, es porque ya lo recibiste. ¿En qué sentido? En el hecho de haberte perdonado, en el hecho de haberte circuncidado en tu corazón, en el hecho de haberte dado vida eterna, en el hecho de haberte dicho, hijo mío, a partir de hoy el cielo es tuyo.
No tenemos que malinterpretar las cosas. Esas cosas no sirven para salvación, pero demuestran la salvación. Por esta razón es que si alguna persona también en esta noche tiene un descanso en leyes, liturgias, bautismos, tiene su descanso o su confianza en una iglesia en particular, en una religión en particular, quiero decirte que a la luz de la Biblia estás en un grave problema, porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos. La gracia no involucra obras. La gracia, por su etimología bíblica, por su significado bíblico, no involucra méritos humanos, no involucra obras humanas, no involucra liturgias humanas, no involucra obras humanas. La gracia es simplemente los brazos o las manos abiertas de Dios en el cielo para volcar sobre tu vida el perdón absoluto de tus pecados, la vida eterna absoluta, no temporal, sino eterna por los siglos de los siglos. Eso es gracia y es lo que Pablo señala. Hermanos amados, todavía no llegamos al bálsamo de Romanos 3. Pablo ahora pareciera cruel, ¿verdad? Porque dice, voy a hablar del gentil primero. Son depravados, están llenos de pecado. Los que practican esto son... se deleitan con los que practican esos pecados, están llenos de inmundicia. Bueno, ahora toma al judío y dice, tú judío también, eres un miserable pecador, aunque tenga la circuncisión. Bueno, alguien podría decir que nos ha escuchado ya durante 20 enseñanzas. Bueno, este pastor, ¿cuándo va a hablar de la gracia de Dios? Bueno, tienen que tener paciencia, vamos a llegar a Romanos 3. En Romanos 3, Pablo dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios. Ahí recién empezamos a respirar tranquilo. Pero primero Pablo, ¿qué tiene que establecer? La pecaminosidad del gentil y el judío. Hacerles entender a todo ser humano que todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando el corazón ya está acorralado, con el agua hasta ya casi ahogarlo ya, entonces Pablo dice, no es por la ley te condena. Es verdad, todos se descarriaron, no hay un solo bueno, no hay un solo justo, pero Jesucristo vino porque ahora podemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3 del 21 en adelante. Porque Dios puso a Cristo como propiciación. No quiere castigar Dios al gentil ni al judío, aunque lo merecen. Si el judío y el gentil ponen su confianza en la verdadera propiciación que es el Señor, donde Dios descargó su ira en Él, entonces Dios les dice, son salvos porque han creído en mí. Tal cual como el publicano, sé propicio a mí, pecador. No me quiero adelantar más a Romanos 3, solo quiero señalarlo porque parece cruel Pablo, solo hablando de pecado y que el judío es pecador, que el gentil es pecador, pero es necesario, hermanos, porque antes del bendito evangelio, la buena noticia, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar la mala al ser humano. Está destituido de la gloria de Dios.